movernos, ¿no? En esta misma lógica, estamos hablando de la inversión en salud, y aterrizado al caso de México, pues es útil pensar en qué está disponible, ¿no? Cuál es la evolución del gasto público en salud y un poco mirando lo que está disponible con la discusión que se ha tenido, cómo esto podría aportar a la movilidad. Entonces, para hablar sobre financiamiento en salud y movilidad social, la doctora Judith Méndez, que es directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación en Economía y Presupuestaria. Sí, eso. Gracias. Adelante, doctora. Bueno, gracias primeramente pues a la academia por la invitación, por el espacio, en especial al doctor Juan Pablo por convocar a la discusión de este tema, pero sobre todo por incluir esta dimensión presupuestaria en la discusión, ¿no? Que yo sé que muchas veces se tiende a pasar por alto y que no es exclusivamente un tema solo presupuestario, coincidimos, pero es muy difícil hablar de una política pública y de un sistema de salud sin hablar de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que, para empezar, voy a ordenar mi presentación en estos tres temas. Voy a enfatizar, iniciando con esta mención de que, bueno, la calidad de la salud a lo largo de la vida es resultado en gran medida de la suma de inequidades. Esta es una cita de la OMS. Y una de las principales inequidades que falta muchas veces de estudiar es precisamente esta inequidad financiera en los recursos como son asignados, ¿no? Entonces, por esto es que inicio con el tema de cada vez que hablamos y discutimos e insistimos en avanzar en cobertura universal, que me parece que más bien ya es ahora un concepto sobre todo teórico que nos ayuda para hacer esta conceptualización de qué es lo que queremos como sistema de salud, más que como aspirar realmente a cubrir todo este cubo, es más bien una referencia teórica. Pues solamente recordar que el cubo de cobertura precisamente atiende a tres dimensiones. Primeramente, la afiliación o qué población es la que está cubierta. En segundo lugar, estos servicios o qué paquete precisamente de intervenciones, como ya lo comentábamos en esta discusión, está incluido y para qué personas, ¿no? Que precisamente esto es lo complicado en el caso de México con la gran fragmentación. Y por último, el gasto. Aquí tengo que hacer un disclaimer. Nosotros por términos conceptuales hacemos alusión a la inversión que se hace en el sector salud como un gasto. No porque no sea una inversión, coincidimos en que es una inversión, solamente en términos contables, dado que somos este centro de finanzas públicas, se podría confundir con los términos de deuda, ingreso o gasto, ¿no? Entonces solo por eso hacemos esta referencia al gasto en salud. Aquí solamente también recordar que afiliación y cobertura no son sinónimos. Me parece que es una de las principales premisas que debemos insistir, porque mucho se avanzó en años pasados en la afiliación, más no en la cobertura. Y aquí les presento, para iniciar con el tema de afiliación, algunos de los datos que obtuvimos a partir de la ENIC 2024 con la cascada de atención. Esto es un diagrama de Sankey que presenta la cascada de atención entendida desde la condición de afiliación de la población, después cuántas personas necesitaron la atención, al tener una necesidad de salud cuántas personas buscan la atención y finalmente cuántas la reciben. De esta manera, para poder hacer realmente un caminito tal cual explícito desde la necesidad hasta la atención. Esto es importante porque nos lleva a que, a pesar de hablar de X porcentaje de la población afiliada, finalmente la atención la reciben 6 de cada 10 personas que recibieron la atención lo hicieron en establecimientos privados y en farmacias, ¿no? Esto independientemente de nuevo de que más del 60% reportan alguna afiliación pública. Ahora, estos análisis los hacemos también por nivel de ingresos para poder tener la incidencia fiscal, y aquí dentro de lo más relevante es que, bueno, los hogares con menores ingresos
la mitad de la población, más de la mitad de esta población, no reporta aún así tener ninguna afiliación, y en los hogares de mayores ingresos, pues este porcentaje baja hasta 14%. Esa es por la parte, digamos, de esta primer variable muy general, ¿no? También, si quisiéramos ver en términos numéricos, esto nos podría llevar incluso a un cálculo de lo que se podría conocer como la tasa de atención. Por ejemplo, en el IMSS, 4 de cada 10 personas que buscaron la atención recibieron esta atención en su lugar de afiliación, y es un número similar al IMSS Bienestar a pesar de esta diferencia en financiamiento, a pesar de pensar que el IMSS, es un instituto de seguridad social, aún así presenta todas estas carencias para poder cubrir la atención, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vemos en los paquetes de atención? Aquí solamente agregamos un ejemplo de lo que ocurre en el caso de diabetes. Esta es la heterogeneidad que existe actualmente en el sistema de salud. Para la atención de diabetes en el IMSS tendríamos una cobertura al menos teórica que abarca desde la detección hasta diabetes con diversas complicaciones, hasta estas no identificadas o no especificadas. Lo que se tenía con el Seguro Popular, después con INSABI, y que podríamos asumir que sería un paquete al cual aspiraría el OPE de IMSS Bienestar, sería a un paquete mucho más restringido que llega hasta diabetes que se origina en el embarazo. Y la columna que viene para IMSS Bienestar al final hace referencia a lo que incluía de inicio lo que era el programa que existía desde antes, IMSS Coplamar. Si bien aquí solo aparece el examen de detección, pues más bien era como una vinculación a partir de ese examen de detección a los servicios que existían en el Seguro Popular, ¿no? Entonces, esto simplemente es como para hacer referencia a la diferencia que existe entre los paquetes de atención. Y finalmente la tercera dimensión, que es la inversión. Aquí el énfasis que nosotros tenemos de nuevo es, si bien el presupuesto no es una condición suficiente, sí es una condición necesaria para hablar de aumentar la cobertura en el sistema de salud. Entonces, básicamente lo que mencionamos es el financiamiento es una condición necesaria y que necesitamos incluir en todas estas discusiones, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve las finanzas públicas y el presupuesto en salud? Bueno, mantenemos una brecha de al menos 3% del PIB respecto al mínimo internacional. Aquí más adelante les mostraré algunos cálculos o proyecciones que traemos, que hemos hecho propias, y algún poco de la metodología que utilizamos, pero básicamente este mínimo internacional de 6% es lo que se ha sugerido de nuevo como cualquier país tendría que invertir esto como requisito mínimo. Las estimaciones que nosotros hicimos para 2018 coinciden y alcanzan este número alrededor de 5% del PIB con el paquete que nosotros habíamos definido. Y bueno, esto ya nos habla de esta brecha que existe actualmente, pero también de la diferencia que existe al interior con la inversión que se hace para población con y sin seguridad social, ¿no? Para no ahondar en esta tabla, pero bueno, sí se presentan los datos. Básicamente los institutos de seguridad social tienen incrementos, tampoco son tan elevados, son entre el 3 y 2% del PIB, 2% respecto al año previo, y para los rubros de IMSS Bienestar, FASA, que son los recursos que van a las entidades federativas, básicamente tienen más bien recorte, ¿no? Esto ya nos va hablando de cómo se presenta el presupuesto y los aumentos para la población con seguridad social, a diferencia de población sin seguridad social. Esta presentación, bueno, estos resultados fueron enfocados en lo que se presentó para el paquete económico de este año, y uno de los rubros que más nos preocupaban es que todos los programas, debido sobre todo a la presión fiscal y al bajo espacio fiscal que existe actualmente, en este año, para este año, todos los programas de la Secretaría de Salud tuvieron recortes, unos más, otros menos, pero todos tuvieron recortes. El programa de vacunación casi se acercó a un recorte del 70%.
Aquí también incluimos, se habló mucho de este programa Salud Casa por Casa como uno de los prioritarios de esta administración. Para este primer año se le otorgaron 2,000 millones de pesos, lo que es equivalente al 0.21% del gasto total en salud. Entonces, no nada más este dato de que todos los programas hayan sufrido recortes, también hacemos este análisis a nivel transversal para los hospitales e institutos, donde nuevamente podemos ver reflejada este recorte y esta presión en términos de finanzas públicas, en los que hubo otros rubros del gasto que también tuvieron recortes: educación, inversión, un sistema de cuidados. Todos estos rubros tuvieron recortes, a diferencia del aumento que existe para el sector energético y para el rubro de pago de pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Si nos vamos a hacer un análisis más detallado en términos de gasto en medicamentos y materiales para todo el sector, también hay un recorte que se aprobó para este año de alrededor de 3.7%. Sin embargo, nuevamente, en aras de abonar a esta discusión de la desigualdad y de grupos más focalizados de presupuesto, tal cual que va para cada uno de estos grupos, ya no está incluido aquí, discúlpenme. Tenemos también los resultados que van de este recorte en medicamentos para población con y sin seguridad social. De nuevo, los rubros de compra de materiales y medicinas en IMSS e ISSSTE tienen un aumento. Sin embargo, para Secretaría de Salud e IMSS Bienestar hay un recorte. Ahora, todo esto lo podemos ver, hay diversos rubros por los cuales podríamos ahondar en hacer este análisis. Para salud mental, para atención de cáncer, hay algunas intervenciones que sí nos deja algunos anexos transversales identificar este presupuesto. Pero digamos que tanto por cuestiones de tiempo y de presentación, si nos vamos directamente a cuál es el gasto por persona afiliada o no afiliada, tenemos esta desigualdad persistente. Hay una diferencia en el gasto per cápita, es todo el presupuesto entre la población que podría atenderse en cada uno de estos subsistemas. Lo que vemos, para tener el mensaje como muy claro, es que una persona con seguridad social tiene el doble de recursos que una persona que estuviera en IMSS Bienestar o que se podría atender en IMSS Bienestar. En cambio, una persona que puede atenderse en los servicios médicos de Pemex tiene 7 veces los recursos que tiene una persona sin seguridad social. Esto es muy complicado poder asociarlo, poder establecer una dirección causal entre el presupuesto y efectivamente recibir la atención. Sin embargo, sí podemos hacer asociaciones en las personas que tienen, por ejemplo, acceso a los servicios médicos en Pemex, tienen un gasto de bolsillo menor y tienen una tasa de atención superior, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas asociaciones que sí se pueden hacer de aquí. También, nada más para tenerlo en dimensión, en pesos, si pasamos a pesos el gasto per cápita promedio de los países de la OCDE, pues nos da al año 67,000 pesos, que todavía es una brecha importante. Si no queremos hacer esta comparación, podemos irnos a los datos que ya también comentaron en algunas intervenciones previas. El gasto per cápita en México es la mitad del gasto per cápita que tienen países como Colombia, Argentina o Chile, y su nivel es más cercano al de Brasil o al de incluso Sudáfrica, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla ya de una necesidad de una brecha de recursos importante, a pesar de nuevo de que no es el único la única arista o la única dimensión a discutir, como ya se hablaba de la gobernanza, de temas de innovación, de tratamientos, de medicamentos. Sí es importante hablar de presupuesto. Y bueno, para poder continuar con la discusión, uno de los motivos de por qué hablamos del gasto de bolsillo y analizamos el gasto de bolsillo también en salud dentro del CIEP se debe a que un elevado gasto de bolsillo de los hogares a nivel internacional se asocia con un bajo gasto público de un sistema de salud, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesa dar seguimiento a este indicador, y lo que vemos es que si bien de 2022 a 2024 el aumento fue alrededor de 8%,
Si lo comparamos con los niveles que teníamos en 2016 o 2018, es un aumento del 40% en el gasto de bolsillo en salud. Este gasto de bolsillo también, de nuevo, lo analizamos por nivel de ingresos y vemos que si bien a nivel nacional el aumento fue 8%, en los hogares de menores ingresos puede llegar a representar entre el 17 y el 23% de aumento respecto solamente del año 2022. Aquí lo anualizamos solamente a manera de comparar con el gasto per cápita que tenemos por la parte pública. Y bueno, todavía podemos hacer un análisis mucho mayor, sobre todo en aras de aportar a cuáles son las principales necesidades de salud. Bueno, si desagregamos este gasto en salud por el componente ambulatorio, hospitalario y medicinas, vemos que aunque a nivel nacional el 38% de ese gasto se destina a la compra de medicinas, en los hogares de menores ingresos la mitad de su gasto se va a la compra de medicinas. Esto ya nos puede estar hablando también de pues, cuáles son algunas de las principales necesidades o incluso de cómo se está solucionando los temas o las necesidades que surgen de salud. Aquí hay varias cosas que podríamos todavía comentar, pero por ejemplo en la cascada de atención la diferencia entre tener una necesidad de salud y buscar una necesidad de salud, más del 50% reporta que la causa es por automedicación. Si no buscan ya la atención es porque hubo alguna parte de esa población se automedica y bueno, aquí entra todo el tema también de poder tener las regulaciones necesarias, ¿no? En todos estos establecimientos. También me parece que, bueno, el análisis también alcanzó a nivel entidad federativa. Creo que en esta presentación sí, no está el dato a nivel entidad federativa, pero uno de los datos más preocupantes que nos aparece ahí es el aumento de gasto de bolsillo en Oaxaca, como uno de las principales entidades que tiene este aumento de gasto de bolsillo. Si efectivamente, por ejemplo, el tema de las farmacias del bienestar o de buscar algún abasto de medicamentos iniciaría en estas entidades del sur, puede ser que pudiera tener algún efecto en este aumento de gasto de bolsillo. También pues hacemos el cálculo de los hogares con gasto catastrófico y gasto empobrecedor. El gasto catastrófico aquí está presentado al 30% y bueno, gasto empobrecedor por debajo de el nivel que tienen de gasto en alimentos, los hogares en gasto de alimentos. Por el lado, digamos que el lado bueno, porque estamos comparando 2022 contra 2024, es que a nivel nacional el número de hogares con gasto catastrófico y empobrecedor disminuyó. Sin embargo, esto de nuevo es 2022-2024. Si comparamos desde 2018, hay un aumento en el número de hogares que presentan este tipo de gasto. Y bueno, es importante también aquí observar que para los hogares de menores ingresos, el decil 1 sí tiene un aumento de 9.651 hogares más con gasto catastrófico y 10.459 hogares más con gasto empobrecedor. De nuevo, aquí pues estaba haciendo el énfasis respecto a 2022, pero si vemos estos datos respecto a 2018, hay un aumento en el número de hogares a nivel nacional que tiene un gasto catastrófico y también empobrecedor. Esa es una de las implicaciones de tener un bajo gasto público en salud, ¿no? El gasto de bolsillo. Pero el otro, pues nos habla de precisamente la pérdida, los años perdidos por discapacidad y por muerte prematura. México tiene en su distribución de carga global, donde las principales causas de pérdida de estos años se debe a enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. Y esto se agrega aquí como una complicación a todo el tema del sistema de salud debido a que son de las enfermedades más costosas, ¿no? Y de mayor duración, y si estamos invirtiendo menos y tenemos esta brecha importante, pues no se ve a futuro cómo podría revertirse tal cual esta situación. De la mano de esta transición epidemiológica está la presión que vamos a tener
por el cambio en nuestra estructura demográfica, así como está ocurriendo en el resto de países del mundo, solo que América Latina lo está haciendo en la mitad del tiempo que lo hizo Europa. Entonces eso nos presenta una complicación. En 1990 nuestra mediana de edad rondaba los 19 años. El año pasado la mediana era 30 años y para 2050 la mediana de edad será 40 años. Esto representa una presión al sistema de salud tal cual por esta transición epidemiológica que veíamos en la carga de enfermedad de la lámina anterior, pero también, dado que lo estamos viendo en el sistema fiscal, va a ser un reto importante para el sistema fiscal. ¿Cómo hacemos frente con un menor tamaño de la población que contribuye al sistema fiscal? Y aquí vienen todos los temas de discusión que tenemos que incluir precisamente de invertir más en un sistema de cuidados e incorporar a las mujeres al mercado laboral. Y bueno, las proyecciones que tenemos del gasto en salud, este fue un documento que se publicó en 2018, que fue sobre la cobertura y el costeo del sistema de salud. Se tomó un paquete de servicios donde venían las principales enfermedades crónicas, algunas de salud mental como suicidio y depresión, eran las principales en términos de prevalencia, pero también con las que pudiéramos contar con información, por ejemplo, de costeo para poder hacer esta proyección, y también de las 15 enfermedades más frecuentes, que ya sean a nivel infecciosas. A lo que llegamos aquí es que para 2035, de acuerdo, dependiendo del nivel de cobertura, podría alcanzar la necesidad de requerimientos de gasto en salud, podrían alcanzar entre 7.5 y 10% del PIB. Esto, pues realmente hablando de toda la brecha que ya tenemos acumulada de años previos, del cambio demográfico que estamos viviendo y de la transición epidemiológica, creemos que tiene todo el sentido. El problema es que hemos dejado de invertir en toda esta parte de salud, ¿no? Entonces, bueno, insistimos que el sistema de salud universal y su financiamiento es uno de los más grandes retos. Todavía tenemos esta brecha de 3 puntos del PIB. Entre los puntos ya más específicos, es urgente encontrar formas de protección financiera para la población, efectivamente para reducir este gasto de bolsillo. Por eso es importante identificar las áreas, regiones que presentan mayor gasto de bolsillo, en qué conceptos. Todavía podemos hacer mucho más análisis, más a detalle para saber en dónde están las intervenciones más claras. Este financiamiento del tercer nivel y de enfermedades de alta especialidad, que como ya comentamos, son más costosas y que actualmente lo mencionamos así sin financiamiento ni estrategia porque previamente con el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos teníamos precisamente estas herramientas que se utilizan a nivel internacional que pueden ser listas explícitas en positivo o negativo, es decir, intervenciones o medicamentos que efectivamente están incluidos en el tratamiento o los que están excluidos porque de nuevo no hay un sistema de salud que aborde todo para todos, ¿no? Invertir y desarrollar en capacidad técnica para inversiones más costo efectivas, como ya se comentaba, para poder saber si tenemos y alcanzamos ese punto extra del PIB, en dónde lo vamos a destinar, ¿no? ¿Dónde es más costo efectivo? Si es vacunación, si es abasto de medicamentos en ciertas zonas, conocer en dónde es más costo efectivo. La participación del sector privado con microseguros, esquemas de prepago, pagos por desempeño, que ya ocurre en varias instituciones, pero no es una estrategia a nivel nacional ni digamos por subsistema, ¿no? Reforzar el papel de los gobiernos subnacionales en el financiamiento del sector salud. Parece que esta es una discusión también que debemos tener, cómo se van a sumar todas estas entidades al financiamiento del sistema de salud. Y por último, me parece que aquí no estaba incluido, pero el tema de los impuestos relacionados con la salud. No se incluyó aquí porque no es pensado como en una estrategia más a largo plazo. Probablemente podría ayudarnos a disminuir esta brecha, pero si nosotros sumamos lo correspondiente al IEPS de tabaco, alcohol, bebidas saborizadas y alto contenido calórico, nos da alrededor de 0.6% del PIB, un poco más de medio punto del PIB.
que es importante y podría funcionar. No es completamente adicional, solo una parte sería extra a lo que ya se tiene actualmente. Pero entonces para tenerlo en dimensión, digamos que más a largo plazo y más en una fuente sostenible, tendríamos que estar pensando en toda una combinación para llegar a este cofinanciamiento del sistema. Creo que con eso, sí, con eso termino. Muchas gracias, doctora Méndez. Yo sé que ya estamos algo retrasados, pero igual si hubiera preguntas, comentarios para